Gracia y paz, amados hermanos. Saben que hemos tenido unos problemas con la conexión del directo de hoy. Había preparado un material y quería compartirlo con ustedes en vivo. Me he conectado hasta cuatro ocasiones diferentes, intentando solventar el problema. No sé si será tema de conexión, si será tema de redes, si será tema no sé de qué. Lo he intentado solventar, no lo he conseguido, pero realmente, amados hermanos, espero que puedan ver este vídeo de hoy, que se puedan edificar igualmente. Va a ser un poco más breve por cuestión de tiempo. Estoy empezando a grabar ya un poco más tarde y voy a intentar ser un poco más ligero en cuanto a la explicación. El mensaje que quiero compartir con ustedes hoy se trata de 7 herramientas para crecer en santidad. 7 herramientas para crecer en santidad. Y me gustaría empezar con una lectura, así que vamos a leer un pasaje, luego oramos, presentamos este tiempo al Señor y seguidamente vamos a meditar un poco en estos 7 aspectos que quiero compartir y que espero de corazón que les ayuden para su crecimiento espiritual. El pasaje que quiero leer a modo de entrada, de despegue en esta reflexión de hoy, es Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8, donde dice así: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas a ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene su promesa para la vida presente y también para la futura. Oremos al Señor. Señor, te queremos dar muchas gracias por la oportunidad que nos das de, a pesar de los contratiempos, poder ir a tu palabra, poder meditar en tu palabra y poder edificarnos con tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes y nos instruyas a la luz de tu palabra y que tu palabra en esta tarde sirva para nuestro crecimiento espiritual, para fortalecer nuestra fe y sobre todo para que nuestra vida crezca más y más en santidad, más y más en piedad. Habla, Señor, a nuestros corazones, trata con nuestras vidas, instrúyenos a la luz de la verdad de tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, he querido leer este pasaje introductorio donde Pablo habla a Timoteo concretamente por lo que le dice en cuanto a disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Luego Pablo le dice, ¿no? Porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para todo porque tiene promesas para esta vida presente y también para para la futura. Antes de hablar de estos 7 aspectos que quiero compartirles, antes de mencionarle estos siete aspectos que tienen que ver, ¿no?, con nuestro crecimiento en santidad, con estas herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Ayudar a crecer en santidad. Estoy buscando aquí el esquema para que no tengamos luego ningún tipo de problema, ¿no? Que no tengamos ningún tipo de problema y me quede a mitad del mensaje medio parado, ¿no? Lo estoy buscando para tenerlo todo bien en pantalla. No quiero más contratiempos, la verdad. Pero mientras tanto, quiero hablarles de estas palabras del apóstol Pablo. Quiero hablarles de estas palabras del apóstol Pablo. Y lo que quiero comentar es lo siguiente. Pablo, cuando le dice esto a Timoteo, no le está queriendo decir que el deporte es malo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio físico aprovecha para poco, no le está diciendo no hagas deporte, lleva una vida sedentaria, no cuides tu salud, no le está diciendo nada de eso. Lo que Pablo está haciendo es un contraste entre nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Y lo único que quiere Pablo hacer es exaltar, es poner por encima la vida espiritual. Es como decir, de nada vale que te cuides la salud física y no cuides tu vida espiritual y no cuides tu salud espiritual. Porque Pablo dice que además en esa santidad, en esa piedad, en ese cuidado espiritual, hay promesas para la vida presente e incluso para la futura. Cuando Pablo dice que hay promesas
en la piedad, promesas en ese cuidarse para la piedad, en la vida presente y en la futura, Pablo está relacionando que el cuidarse para la piedad tiene que ver con bendiciones que disfrutamos por vivir una vida piadosa ahora y cómo de alguna manera una vida piadosa también nos afecta al futuro, a la eternidad, porque nosotros también sabemos que una vida piadosa es el reflejo de la vida del verdadero creyente, es el reflejo de la vida del que verdaderamente está en Cristo, es el reflejo de la vida del que verdaderamente ha nacido de nuevo, porque sabemos que la fe sin obras es muerta. Pero algo que le dice aquí Pablo es a Timoteo que debe disciplinarse para la piedad. Él le muestra que la piedad es importante, él le muestra que la santidad es importante, pero hay una palabra curiosa aquí. Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad. Había un autor que yo leí en una ocasión que explicaba lo siguiente. Existen personas que pueden tener algunas ventajas, talentos, dones, habilidades para el deporte, ¿no? Como para el fútbol. Tú dirás, no, hay gente que realmente parece que tiene un talento para el fútbol o un talento para el tenis o un talento musical. ¿Cuántas personas aprenden guitarra muy rápido, tocan como verdaderos virtuosos, ¿no? Un Mozart, un Beethoven o alguien como, no sé, un Johann Sebastian Bach, alguien que en cuanto a la música han sido considerados virtuosos, ¿no? O cuando hablamos de artistas, ¿no? ¿Cuántos pintores han habido en el mundo, ¿no? ¿Cuántos artistas han habido en el mundo? Pero cuando mencionamos un Van Gogh o un Picasso, ¿no? O no sé, algún otro artista que ustedes puedan conocer, nosotros vemos que en ciertas áreas como el deporte, el arte, la música, puede haber personas que tengan como un talento, una virtud especial, como que llevan la delantera. Esto no significa que no deban trabajar duro, que no deban entrenar, que no deban perfeccionarse, que no deban trabajar y buscar, ¿no? Que cada día mejore más esa habilidad que tienen. Pero que tienen una habilidad que está por encima del resto, que tienen una ventaja por encima del resto, es evidente. Pero cuando se trata de santidad, cuando se trata de nuestra vida espiritual y de nuestra santidad, de nuestra lucha con el pecado, nadie tiene una ventaja sobre otro creyente. Todos estamos en desventaja, todos tenemos luchas, todos tenemos batallas. Nadie ha salido virtuoso en cuanto a la santidad. Nadie ha nacido con un talento para la santidad. Nadie ha nacido con una virtud para una vida santa. Nosotros sabemos que una vida santa solo la podemos vivir en Cristo y sabemos además que no solamente la podemos vivir solo en Cristo por el Espíritu, sino que requiere disciplina, requiere esfuerzo. Y de eso vamos a hablar hoy. Cuando nosotros hablamos de salvación, nosotros entendemos que la Biblia muestra que la salvación pertenece solo al Señor. Es lo que llamamos monergismo, ¿no? Es como el hecho de que no hay nadie más participando en la salvación. La salvación es una obra puramente de Dios. Pero cuando hablamos de santificación, muchos teólogos hablan de sinergismo, ¿no? Del hecho de que ahí nosotros sí tenemos una participación activa en nuestra santificación progresiva. Y lo vemos aquí, porque Pablo le dice a Timoteo que para la piedad, es decir, para su vida de santidad, para su crecimiento en santidad, para su desarrollo en santidad, es necesario que él sea disciplinado. Así que nosotros empezamos a ver esto. Es necesario disciplina para llevar una vida santa, para crecer en santidad, para luchar contra el pecado, para batallar contra la carne, para mortificar nuestra carne. Es necesario una vida de disciplina. La gente irresponsable, inconstante, la gente de doble ánimo, suele tener muchas batallas en su relación con el pecado, con las tentaciones, en su madurez espiritual, en su crecimiento espiritual, en su crecimiento en piedad, porque esa inconstancia, esa irresponsabilidad, esa falta de perseverancia, esa falta de disciplina, es como un contratiempo en el camino, ¿no? Entonces, nosotros vemos que Pablo le dice a Timoteo no solamente que debe vivir una vida piadosa, Pablo le dice a Timoteo que debe disciplinarse para esa vida, tener disciplina para esa vida piadosa, disciplinarse para la piedad.
Ahora, cuando hablamos de disciplinarse para la piedad, nosotros pensamos rápidamente en lo que llamamos disciplinas espirituales. Son medios que Dios nos ha dado, herramientas que Dios nos ha dado para usarlas a nuestro favor en cuanto a nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos a nuestra mano, dispuesto por Dios, medios que nos ayudan en nuestra lucha contra la carne. A nuestra mano tenemos medios que nos ayudan en nuestras batallas contra las tentaciones y que nos ayudan en nuestra lucha por crecer en piedad y por crecer en santidad. Y yo quiero hablar de siete herramientas, siete disciplinas, siete instrumentos, siete medios que nos ayudan a crecer en santidad. Pero quiero decirles algo, de nada sirven si no se usan. Es decir, yo no voy a decir nada nuevo. Yo no voy a enseñar nada que no sepan. Yo no voy a explicar nada que no conozcan. Yo simplemente voy a recordar cosas que ustedes ya saben y de las que son conscientes. Por eso volveré a la palabra del principio todo el tiempo. Disciplina. Si ustedes saben que esto está ahí, lo pueden usar y les va bien, pero ustedes no son disciplinados en usar ese instrumento, en usar esa herramienta, entonces no les va a servir, no va a ser útil, porque si ustedes no se disciplinan en esa práctica, pues vamos a estar en las mismas. Es como el que tiene todo a su disposición para bajar de peso, para tener una vida más saludable. Tiene la alimentación que puede hacerla más sana, el deporte, pero decide no usarlo, decide seguir comiendo mal, decide no llevar una vida sedentaria, entonces al final tiene los instrumentos, pero no quiere ponerlos por obra, no quiere usarlos, no quiere utilizarlos, así que no hay cambios en su vida. No hay nada que mejore, no hay nada que progrese. ¿Por qué? Nuevamente lo mismo, por la falta de disciplina, por la falta de disciplina. Así que vamos a hablar de siete herramientas, siete instrumentos que son realmente útiles para nuestro crecimiento en santidad, para poder disciplinarnos para la piedad. El primero de ellos es la Biblia, la lectura, la meditación y la memorización de la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios es un instrumento útil para nuestra santificación. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Nosotros debemos orar, pero debemos orar conforme a la palabra. Nosotros podemos ayunar, pero debemos ayunar conforme a la palabra. Nosotros debemos alabar, pero debemos alabar conforme a la palabra. Sin la palabra, todo serían emociones, palabrería, ideas humanas, pero estarían vacías de la verdad de Dios, vacías de la verdad revelada por Dios en la Escritura. Por eso cuando Jesús está orando al Padre y está intercediendo por los suyos, Jesús dice, santifícalos en la verdad y hace una especificación. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Así que lo primero que nosotros debemos entender es que el principal instrumento de santificación para nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. Pero esto no significa solo leerla, leerla está bien, hay que hacer lectura de la palabra, pero la Biblia nos llama a no solo leer la palabra, nos llama a meditar en la palabra. Por ejemplo, nosotros vemos al salmista, ¿no? Decir que en la ley del Señor está su delicia y que en su ley medita de día y de noche. También vemos al salmista decir, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Con qué guardará el joven su camino? Obedeciendo, guardando tu palabra. La Biblia dice, ¿no? Que la palabra del Señor alegra el corazón, hace sabio al sencillo y tantas otras cosas. La Biblia es un instrumento maravilloso de santificación en la vida del creyente, pero no solamente para leerla a modo suelto, como esas cajitas de promesas que tienen versículos sueltos, no. Hay que leerla, hay que meditarla y la verdad, amados hermanos, que es de sumo gozo, de paz y utilidad
también memorizar las escrituras. Yo sé que no todos tienen la misma capacidad de memorizar la palabra, pero memorizar la palabra, llenar nuestra vida de palabra, atesorar nuestra vida con la palabra de Dios es algo tremendamente útil. Pero de todas las cosas, lectura, memorización, yo me quedaría con la meditación. ¿Por qué? Hay gente que memoriza mucha Biblia y no tiene mucho efecto en su vida. Nosotros sabemos, han habido personas, hombres, mujeres a lo largo de la historia que han aparecido incluso en redes sociales, que tienen textos de memoria en la cabeza, que citan de memoria la Biblia, pero luego llevan una vida muy desordenada también. Entonces, no se trata solo de memorizarla, que es útil, no se trata solo de leerla. Hay gente que te dice, yo me he leído la Biblia 85 veces. Yo me he leído la Biblia 30 veces, yo me leo la Biblia 4 veces al año, pero yo creo que es de extrema necesidad meditarla. Cuando hablamos de meditar la escritura, nos referimos al hecho de examinarnos a la luz de las escrituras, darle vueltas a lo que leo, concentrarme en lo que leo, reflexionar sobre lo que leo, examinarme a la luz de lo que leo, darle vueltas a mi corazón. Es como dejar que la Biblia me lea a mí. Es como dejar que la Biblia hable con mi corazón. No es solamente leerlo, es aplicarlo, es pensarlo, es examinarme a la luz de lo que estoy leyendo, es leer la palabra, hacerme preguntas. ¿Y cómo estoy a la luz de esto? ¿Y qué quiere que el Señor conozca de Él? ¿Y cómo me lleva esto a Cristo? ¿Y cómo puedo crecer en santidad en esta área? ¿Y cómo puedo en esta área mejorar y orar, ¿no? En cuanto a esto. Esa meditación de la palabra es realmente útil para nuestro crecimiento en santidad. Así que la primera cosa que necesitamos entender, la primera herramienta es la Biblia, la lectura, la meditación y la memorización de la palabra de Dios. Pero recuerden, y les diré eso en cada una, necesitamos ser disciplinados en cuanto a la lectura bíblica. No podemos visitar la Biblia esporádicamente. No podemos simplemente leer la Biblia una vez, de vez en cuando, y considerar que va a ser útil y fresca para nuestras vidas. Debemos tener disciplina en la meditación bíblica, disciplina en la búsqueda, disciplina en el estudio, disciplina en el escudriñar las escrituras. Ahora, la segunda herramienta que tenemos nosotros, la segunda herramienta que nos ayuda en nuestro crecimiento en santidad es la oración. La oración, es decir, buscar esos momentos de comunión íntima con Dios, de conversaciones íntimas con el Señor, la oración. Mira lo que dice Colosenses capítulo 4 y el versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Primera Tesalonicenses 5:17, un versículo extremadamente corto que todos nosotros conocemos. Orad sin cesar. Mira, Pablo a los colosenses les dice que debe perseverar en la oración. Pablo a los tesalonicenses les dice que debe ser constante su oración, deben orar sin cesar. Al final nos llama a algo parecido, a estar orando en todo tiempo. Nosotros debemos considerar la oración de dos maneras y entender que podemos orar en distintos ambientes. Por ejemplo, hay momentos en los que nos separamos para la oración. Es decir, por ejemplo, yo por la mañana puedo bajar al despacho, ¿no? Y estar ahí y separarme 30 minutos para orar al Señor, pedir su ayuda, abrir mi corazón, presentar mis luchas, llevarle mis cargas, mis batallas, mis inquietudes, pedir que me quebrante, que me santifique y estar ahí alabándolo, exaltándolo, proclamando mis pesares a Él, llevando mis cargas y aflicciones a sus pies. Luego, durante el día, hay muchos otros momentos en los que podemos orar, podemos en el tránsito estar conduciendo y estar en comunión con el Señor también de alguna manera pidiendo al Señor su guía. Señor, voy para allá, dame sabiduría para hablar lo que es adecuado, guarda mi boca de no hablar lo que es indebido. Señor, que mis palabras, Señor, que ninguna palabra inapropiada salga de mi boca, sino la que sea útil para edificar, que imparta gracia y que edifique a los que escuchan. E ir así todo el tiempo,
voy a lo mejor a un lugar y estoy de camino a compartir con alguien, Señor, ayúdame a ser luz, permíteme ser sal, ayúdame a dar un buen testimonio del Evangelio, a mostrar a Cristo, a predicar a Cristo si tengo oportunidad, a presentar el Evangelio, a no ser de tropiezo para ti, para tu obra, para tu reino, para tu iglesia, a no dar un mal testimonio y así constantemente, ¿no? Es tener a Dios presente en todo tiempo. Y por un lado, buscar esos tiempos de oración privada, de comunión privada, de oración a solas, pero al mismo tiempo también buscar esos momentos de oración en el día a día, en el momento coloquial de la mañana, de la tarde, en el tránsito, en el camino, ¿no? Pero tener esa comunión diaria con Dios. Pero sí que les digo, que ese momento en el día a día no sustituya el restar ese tiempo separado para Dios. Porque ese tiempo es necesario, sin distracciones, apartado, enfocados en cosas más personales, en ese tiempo retirado, donde con libertad puedes gemir, clamar, llorar, con mucha más comodidad, ¿no? Y pues abrir mucho más tu corazón, presentar mucho más los quebrantos de tu alma, pero la oración es un instrumento fundamental para crecer en santidad. Y posiblemente la oración sea de todos también uno de los más irregulares en la vida de los creyentes. Es muy posible que la oración sea de todos uno de aquellos instrumentos, herramientas, medios, disciplinas que más quedan en el olvido. Porque es creo que la que nuestra carne menos aprecia. Y precisamente creo que porque es la que golpea más mi carne, la que quiebra más mi carne, la que postra más mi carne, y por eso seguramente la carne la evita con más frecuencia. Así que creo que posiblemente la oración es lo más descuidado, pero eso podría avisarnos de que quizá es lo más necesario en el combate contra los deseos de la carne. Por eso necesitamos ser disciplinados en nuestra vida de oración, ser constantes en nuestra vida de oración, ser regulares en nuestra vida de oración. Ahora, voy al tercero, a la tercera herramienta, el tercer medio, la tercera disciplina que es útil para nuestro crecimiento en santidad, y es el ayuno. El ayuno, es decir, es priorizar a Dios durante un tiempo por encima de una necesidad básica como el comer o el beber, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Nosotros vemos el ayuno estando presente en la vida del Señor Jesús. El propio Señor Jesucristo vemos que ayunó. ¿Y por qué ayunó? Mira, esto nos enseña algo. ¿Por qué ayunó el Señor Jesús? Nosotros vemos que fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para un propósito, para ser tentado por el diablo. El Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y entonces, antes de llegar a ese momento de tentación, antes de enfrentar la tentación del diablo, el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Esto nos trae una enseñanza. Esto trae una enseñanza para nuestra vida, porque nosotros sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nosotros sabemos que tenemos un enemigo. Y no solo eso, nuestra carne, el mundo, tenemos muchos adversarios y enfrentamos también muchísimas tentaciones. Y nosotros, a diferencia de Jesús, somos tentados incluso de nuestras propias concupiscencias. El Señor Jesús no. Entonces, amados hermanos, con más motivo deberíamos ver en el ayuno un instrumento necesario para combatir, un instrumento necesario para batallar contra nuestra carne. En la Biblia, el ayuno tiene varias utilidades. Por ejemplo, a veces la gente ayunaba para demostrar quebranto y arrepentimiento, como el ayuno de Nínive, cuando Jonás predica y se arrepienten y muestran con ayuno ese arrepentimiento. También el ayuno de la reina Esther, que proclama ayuno, ¿no? En el pueblo judío. ¿Para qué? Para buscar la ayuda y el socorro de Dios. En este caso también vemos Jesús ayunando y hablaba de que como que se estaba preparando para la tentación del diablo que iba a enfrentar.
Así que podemos ayunar por varios motivos, pero como estamos hablando del ayuno para crecer en santidad, nosotros debemos centrarnos y pensar que el ayuno también es un instrumento. ¿Para qué? Para combatir con la carne, para mortificar la carne, para batallar con nuestras tentaciones, para luchar con nuestras propias concupiscencias. Es una manera de decirle a la carne que la quiero someter. Cuando el apóstol Pablo dice, golpeo mi carne, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, Pablo está hablando de su vida espiritual. Pablo está hablando de su disciplina espiritual. Y Pablo dice, golpeo mi cuerpo. Pablo no se flagela, no se da latigazos, pero Pablo de alguna manera sí está hablándonos de que somete su carne para hacer la voluntad de Dios, para no rendirse a su carne y vivir en el espíritu. Así que el ayuno es un instrumento también para nuestra lucha contra la carne. Es una búsqueda más intensa de Dios, es una búsqueda separada de todas las cosas para centrarnos durante un tiempo en separarnos para buscar únicamente al Señor y donde incluso nos estamos privando de ciertas cosas. Sabemos que existen varios tipos de ayuno. Existen lo que llamamos ayuno total, que es donde diríamos que nos privamos tanto de comida como de bebida. Y existe también el ayuno parcial, donde a lo mejor solo nos privamos de comida, pero no de bebida, no de agua. Y también hay ayunos parciales en el que las personas se han privado de ciertas cosas, ¿no? Personas que se han privado de ciertos alimentos, ¿no? Como por ejemplo vemos a Daniel y sus amigos en Babilonia que se privaron de algunos alimentos y se limitaron a consumir legumbres únicamente y así querían demostrar a los demás que Dios estaba con ellos y encontraron el respaldo de Dios en eso. Así que hay varios tipos de ayuno, también hay varios tipos de duración en cuanto al ayuno. Han habido ayunos de días, de un día, han habido ayunos muy prolongados y muy especiales, como por ejemplo el de Jesús, 40 días y 40 noches, o también el de Moisés cuando sube al monte, también es un ayuno bastante extenso, no es lo usual, no es lo común entre los mortales, entre los hombres, pero sí ayunos de 3 días, de 4 días, de 2 días. Lo usual también ha sido muchas veces ayunos completos de un día, o muchas personas han ayunado horas, una mañana entera, hasta la tarde y cosas similares. La Biblia no obliga a un tiempo y una duración particular. La Biblia no obliga a que sea un día en particular. A la luz del registro bíblico, nosotros encontramos que hay bastante libertad en cuanto al ayuno, en cuanto al tiempo, al momento, la regularidad. Lo que sí debemos decir es que debe ser una práctica que no quede en el olvido, ya sea más o menos frecuente, el uso del ayuno, el utilizar el ayuno como una herramienta, una disciplina y un medio para fortalecer nuestra vida espiritual, para batallar contra la carne, para fortalecer nuestro espíritu, eso es una realidad que no debemos olvidar nunca. Como sugerencia, intenten buscar a lo mejor un día a la semana en el que puedan ayunar. Quizá el día que van al culto, quizá el domingo, el día que van a adorar al Señor, donde pueden a lo mejor ese día buscar más intensamente al Señor, empezar la mañana, entregar ese tiempo en las manos de Dios, ya presentar su ayuno, privarse de desayunar, irse para celebrar el culto con sus hermanos, ahí estar adorando al Señor, luego tener más tiempo a lo mejor de adoración y de búsqueda de Dios y al mismo tiempo también pues aguantar hasta la tarde orando un poco más en su casa o buscando más de la palabra y ya cuando ustedes consideren oportuno entregar ese tiempo al Señor en que durante varias horas hayan estado buscando al Señor y reforzando su fe. Eso es simplemente una sugerencia, una opción, pero como vemos en la Biblia, no hay nada fijo y determinado, hay bastante libertad en cuanto a eso. Lo que sí que hay que decir es que pues buscar ser disciplinados en esa práctica y no dejarla en el olvido, eso nos ayuda en nuestra vida de crecimiento en santidad, en disciplinarnos para la piedad. Ahora, el cuarto punto, la cuarta herramienta, el cuarto medio que es muy útil es el retiro personal. Los retiros. Yo no hablo tanto de retiro colectivo. Muchas veces lo que solemos hacer son esos retiros, ¿no? Con iglesia, con hermanos, donde nos vamos a un lugar,
a una casa apartada, sí, nos apartamos del teléfono, de la tecnología, un par de días, un tiempo, y estamos solo con hermanos, cantando, alabando, de comunión, confraternización, ¿no? Eso está bien. No digo que eso no esté bien, pero yo hablo del retiro personal, es decir, oye, me quiero quedar 2 días en mi casa, sin tecnología, sin teléfono, sin nada, o irme yo a una casita en la montaña apartado, irme yo a hacer una acampada en el monte un día entero, 2 días enteros y buscar, ¿no? Un tiempo de reflexión personal, un tiempo de examen personal, de oración, un tiempo de reflexión conmigo, con mi condición, de mirarme a la luz de la palabra, de examinarme, de pensar en mi vida, de pensar en lo que estoy cayendo, en lo que estoy bien, en lo que Dios ya ha hecho, pero en las áreas que están mal, meditar a lo mejor en los últimos días, mis acciones, mis palabras, mis pensamientos, mis actitudes, tener un tiempo de reflexión, de autoexamen, ¿no? En Lucas capítulo 5 y el versículo 16 dice así la palabra, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Esto nos enseña algo maravilloso. El retiro personal era algo propio en la vida del Señor Jesús. Dice que lo hacía con frecuencia. Jesús tenía momentos en los que estaba con multitudes, tenía momentos en los que estaba con 70 discípulos, tenía momentos en los que estaba con los 12 apóstoles, tenía momentos donde se separaba a lo mejor con tres, ¿no? Con tres en particular, pero había momentos donde Jesús estaba completamente a solas con el Padre. Y lo dice aquí, ¿no? Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y dice que lo hacía con frecuencia, que era algo frecuente en Jesús. Eso nos tiene que enseñar, porque alguno de nosotros podía pensar, Jesús, estas cosas no le hacían falta, ¿no? No le hacía falta ayunar para vencer la tentación del diablo, no le hacía falta estar a solas orando y clamando y pidiendo ayuda. Alguno podría pensar así, alguno podría pensar así. Yo creo que sería también una mala manera de comprender la persona de Cristo, la obra de Cristo, la naturaleza de Cristo, pero sobre todo nos enseña que si Jesús se retiraba, si Jesús ayunaba, si Jesús oraba, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si lo hizo Él. Si lo hizo Él y claramente me ha dicho, ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Si el ejemplo a seguir es Cristo, ¿por qué solamente lo quiero seguir en la conducta? No, hay que amar como Cristo. Hay que ser misericordioso como Cristo. Hay que tener compasión como Cristo. Hay que perdonar como Cristo. Hay que ser bondadoso como Cristo. Hay que servir como Cristo. Sí, pero también hay que orar como Cristo. Ayunar como Cristo. Hay que retirarse como Cristo, ¿no? También en cuanto a sus prácticas, su disciplina, su comunión con el Padre. También debemos imitar eso, a mi entender. Y Jesús tenía eso, dice que con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces es importante que yo comprenda eso, que yo comprenda que el retiro personal también debe ser parte de mi vida. Y hermanos, puede ser un día o unas cuantas horas, decir, mira, quiero retirarme toda la tarde del sábado, estar en mi habitación, en mi dormitorio y estar reflexionando, orando, meditando, examinándome. Va muy bien, esto es algo voluntario, que si quieren hacerlo, ¿no? Tener un blog de notas, tener un blog de notas, ¿no? Por ejemplo, un blog de notas en el que en estos momentos de retiro, escribir pensamientos, mis debilidades, mis fortalezas, en qué Dios ha hecho la obra, qué he notado de cambio en mí, pero qué áreas están mal, escribir, ¿no? Como les decía, cómo han sido mis pensamientos la última semana, por qué contesté así al hermano, por qué he sentido eso, qué está pasando en mi corazón, será que tengo envidia, será que tengo rencor, será que estoy aborreciendo al hermano, será que no he perdonado, por qué esto me está costando, por qué esta área de mi vida está así, por qué sigo paralizado en esto, cómo puedo resolver esto, examinarnos, ¿no? Hacer una reflexión personal, un examen personal, una valoración personal de nuestra condición, con el fin, obviamente, de luego buscar soluciones. Es como cuando uno va al médico y se hace un diagnóstico. Doctor, hágame un chequeo, analítica, radiografía, ecografía, un TAC, hágame todo, ¿no? Una revisión completa
para luego examinarme y no tirar los resultados a la basura. Mira, sale esto alto, esto bajo, esto elevado, esto aquí. No, no, pues ya está, yo solo quería examinarme. No, para tomar el examen y buscar soluciones, ¿no? El retiro va muy bien para eso también, ¿no? Para examinarnos, valorarnos, ver. Hay que ser muy puntilloso, muy conciso, apuntar bien al corazón, pero para luego buscar soluciones, para luego buscar modificar ciertas conductas, para luego buscar, no sé, medios, ¿no? Para, no, pues si esto anda mal, voy a tratar esto en la oración, voy a buscar esto en la palabra, voy a buscar esto, voy a ayunar por esto, voy a pedir ayuda por esto, voy a buscar consejo en esto, ¿no? Así que el retiro personal es un instrumento muy práctico, una herramienta muy buena para nuestro crecimiento en santidad. Número 5, y esta muchas veces la gente no la valora de esta manera, porque para muchos no pasa de un club social donde van a escuchar palabra, pero la iglesia es un medio de gracia que Dios nos ha dado también para nuestro crecimiento en santidad. ¿Por qué? Porque nuestra santificación también tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con nuestras relaciones. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 23 al 25. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca. Recuerdan que Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro hombre. Un hombre aguza a otro hombre. ¿Saben por qué a la gente no le gusta muchas veces la iglesia? Porque la iglesia te pisa el pie. La iglesia te falla. La iglesia te va a ayudar a santificarte. Salir corriendo egoístamente cuando algo no me gusta, no me sienta bien y me molesta es muy fácil. Pero la iglesia es el lugar donde uno, si quiere, porque algunos prefieren correr, pero uno si quiere, perdona, soporta, ama y ama, como el Señor dice, incondicionalmente, a pesar de las debilidades del otro, de los fallos del otro, de que a lo mejor a mí no me hace tanto. Es donde nosotros nos damos, nos entregamos, donde consideramos a los hermanos como superiores a nosotros mismos, donde buscamos darnos a otros porque mejor es dar que recibir. Es el lugar donde yo puedo ser santificado. Claro, si no soy egoísta, si no miro solo mi ombligo, si no me centro solo en mí y en mis sentimientos y en mis emociones, es el lugar perfecto para soportar, para perdonar, para llevar las cargas de otros, para perdonar como Cristo me perdonó, para amar como Cristo me amó, para velar por otros, cuidar a otros, proteger a otros, servir a otros, exhortar a otros, animar a otros, fortalecer a otros, claro. Pero si somos personas que solo se centran en que me fortalezcan, me animen, cómo yo me siento, cómo yo estoy, claro, el egoísmo nunca te va a mantener en una iglesia. El egoísmo nunca va a aguantar en un lugar porque tú te centras en ti y en tus emociones. Pero cuando quieres imitar a Cristo, e imitar a Cristo significa yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Como el Señor Jesús nos enseñó, no se trata de que te laven los pies, se trata de lavaros los pies los unos a los otros. Cuando ya no piensas en tu egoísmo y piensas más en Jesús y en seguir su ejemplo, te das cuenta que la iglesia es un lugar de que te van a pisar el pie. Hermanos, soy pastor en una iglesia desde hace ya unos 14 años. Sirvo como pastor y te digo, si a alguien le han pisado es a mí, han hablado mal, han criticado, han difamado, han hecho de todo. Y te digo una cosa, ahí sigo, ahí sigo. ¿Por qué? Porque ahí Dios me trata y me santifica en esos momentos. Me da paciencia porque a veces el que te ha pisado no se va, se queda y te pisa una vez y de vez en cuando te pega otro pisón y es inapropiado un comentario y aquel hermano dijo eso y aquel hermano aquello y tú tienes que soportar, perdonar, amar, pagar el mal con bien, poner la otra mejilla y hermano, tengo dos opciones, salir corriendo, estoy cansado, me tienen harto, me marcho o bien hierro con hierro se pule, se afila y un hombre aguza a otro hombre. Así que es un lugar maravilloso para mi santificación, para humillarme, para vivir la palabra. Porque si yo voy a soportar, me van a fallar. Si tengo que perdonar, es que van a pecar contra mí y tantas otras cosas. Entonces, la iglesia es un instrumento para nuestra santificación. Por eso, también porque recibimos palabra,
recibimos consejo, recibimos instrucción bíblica, la alabanza, las oraciones congregacionales, el compartir oraciones comunitarias con los hermanos. Todo eso es útil y bueno para nuestro crecimiento espiritual. La iglesia es un instrumento maravilloso para crecer en santidad para todo aquel que la quiera utilizar para ese fin. Y digo utilizar en el sentido de ver en la iglesia un instrumento de santificación, pero no ver la iglesia simplemente como un club social y algo que le tiene que aportar egoístamente hablando, ¿no? Claro, si no estás en una iglesia bíblica, si se predican herejías, sal corriendo de ese lugar, si los pastores no respetan a Dios, si los pastores no son temerosos de Dios, si los pastores no cuidan su testimonio, se aprovechan de la iglesia, no quieren vivir con un ejemplo y en santidad, claro, salga ahí. Pero si hay palabras, son hombres temerosos de Dios, se predica el Evangelio. Examina tu corazón y ve en la iglesia un lugar para tu santificación personal. Para tu santificación personal. La iglesia es un medio utilizado para nuestro crecimiento espiritual, un regalo de Dios para nuestra santificación, una herramienta maravillosa para crecer en santidad, pero no va a ser fácil. Nos van a fallar, nos van a herir, nos van a lastimar, a veces no nos van a aportar lo que nosotros necesitamos, pero como estaremos para darnos, para aportar, para servir, para amar, para cuidar, para ser de bendición, no estaremos tan ensimismados en lo que me dan y me aportan o lo que no me aportan. Pues estaré pensando en ellos más que en mí mismo. Y ahí sí, la iglesia será un instrumento maravilloso para nuestra santificación. A mí la iglesia me ha ayudado a crecer en paciencia, en amor, en perseverancia, en tolerancia, en un montón de cosas. Y me ayudará más. Como mi matrimonio también me ayuda, ¿no? Convivir con gente tiene días buenos y días malos, pero es ahí donde hierro con hierro se afila, ¿no? Se afila. Ahora, quiero mencionar dos instrumentos más, dos herramientas más. Hay muchas, pero quiero terminar con dos más para concluir. Uno, la sexta es la cena del Señor. La cena del Señor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es una manera donde recordamos el Evangelio, donde traemos a la memoria la cruz, donde traemos a la memoria la obra de Cristo por nosotros. En 1 Corintios 11, 28 y 29 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. El apóstol Pablo nos llama a examinarnos en el momento de la cena del Señor. En el momento de participar de la cena del Señor, llama a hacer un autoexamen, llama a hacer una valoración personal de nuestra propia condición delante de Dios y de tomar debidamente la cena. Entonces, en ese momento de examinarnos, lo hacemos a la luz de la cruz. Miramos la cruz, miramos la obra de Cristo, la sangre derramada en el Calvario, el pago por nuestras iniquidades. Examinamos entonces nuestra vida. ¿Cómo estoy respondiendo yo a esa obra? ¿Cómo estoy respondiendo yo a esa gracia? ¿Cómo estoy respondiendo yo a ese sacrificio? ¿Cómo estoy respondiendo yo a esa misericordia? Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, cuando participamos con nuestros hermanos en nuestra iglesia local de la cena del Señor, eso es una predicación a nuestro corazón. Es un momento de examen, de reflexión, de meditación, de recuerdo, de traer a la memoria a Cristo, el Evangelio, la cruz, el peso de nuestras iniquidades. Y es también un momento donde trata Dios con nuestros corazones. ¿Cuándo lo hacemos así? Porque hay personas que tristemente en la cena del Señor participan, pero no hay examen, no hay reflexión, no hay meditación, es simplemente come, bebe y vámonos, que tocaba hoy celebrar la cena del Señor. No, hay gente que realmente lo aprovecha para un examen personal, como dice el apóstol Pablo. Y el número 7, la disciplina número 7 que quiero mencionar es el servicio. El servicio, porque cuando nos damos a Dios y nos damos a su pueblo, nos negamos a nosotros. Romanos capítulo 12 y el versículo 11 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Gálatas 5:13 dice, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Mira qué maravilloso. Somos libres en Cristo. Pero dice Pablo, pero esa libertad no es para pecar, no es para regocijarse en la carne. Esa libertad es para ahora darte a otros, servir a otros, para serviros los unos a los otros. Y Pablo nos llama a ser fervientes en nuestro servicio al Señor, en nuestro servicio a los hermanos. Hermano, Jesús nos llamó a lavar pies.
Jesús dijo que el que quiera ser el mayor sea el mayor siervo de todos. Pablo dice, todo lo sufro por amor a los escogidos. Pablo es un ejemplo de entrega y servicio. Gálatas nos llama a servirnos los unos a los otros, constantemente. La Biblia nos llama a considerar a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Entonces, somos llamados a servir, pero servir no gusta porque sirves a gente que no te da las gracias, sirves a gente que es ingrata, sirves a gente que luego te traiciona, sirves a gente que luego te da la espalda, sirves a gente que luego desprecia tu servicio. Pero te pregunto, ¿hay que servir solo a los buenos? ¿Hay que servir solo a los que te lo devuelven? ¿Hay que servir solo a los que te lo agradecen? ¿Hay que servir solo a los que te aman? Por eso servir es un momento también de santificación. Hermano, si te das cuenta, es luchar contra tu carne cuando oras, cuando lees la Biblia, cuando sirves, cuando te retiras, cuando ayunas. Es renunciar a ti, es renunciar a tu carne, es batallar contigo mismo, es, "Oh, me hace eso y yo encima le sirvo y le cuido y estoy aquí". Sí, eso se trata y eso te va a pulir. Y eso te va a santificar, y eso te va a hacer crecer en paciencia, en humildad, en amor, en entrega. Esas son herramientas para crecer en santidad. A estas 7 herramientas para crecer en santidad podemos sumar otras. Sí, mira, por ejemplo, ¿te acuerdas lo que te he dicho del bloc de notas? Un diario de examen personal. El autoexamen es una herramienta para el crecimiento personal. Por ejemplo, fíjate un día, todos los días en la noche o una vez a la semana. Fíjate un día a la semana o todas las noches, pero si no, una vez a la semana, toma un diario, ¿no? Un diario semanal o un diario de cada día y haz un examen de tu semana, un examen de tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos, tus acciones, tus decisiones, tus valoraciones, todo. Y ponlo en un diario, pero no para escribir y olvidarte, para luego recordarlo, orar por él, llevarlo en tu oración la siguiente semana y a la siguiente semana hacer tu siguiente publicación en tu diario con otro examen, ver que ha mejorado, ver que ha empeorado, ver que sigue igual. Un diario también es un instrumento muy útil para nuestra santificación porque nos lleva a un autoexamen, a una valoración constante de nuestra vida, de nuestra relación con Dios y de nuestras luchas personales. La alabanza, el tiempo de alabanza, meditamos, siempre que sean alabanzas bíblicas, a no ser que sea, tú me viste mi tormenta, ¿no? Pues esto es diferente, pero si cantamos la palabra, cantamos de las obras de Dios, cantamos de Cristo, cantamos de su sacrificio, cantamos el Evangelio, cantamos las Escrituras, estamos hablando de las Escrituras, proclamando las Escrituras, meditando en las Escrituras, trayendo las Escrituras a nuestro corazón y ese tiempo de alabanza también es un momento muy bueno donde Dios puede tratar con nosotros, ¿no? Hay muchas herramientas y muchos medios para nuestro crecimiento y por eso yo les recomiendo siempre este libro. Si no lo han leído, léanlo. Para mí es lectura obligatoria en la vida de todo cristiano. Es un libro práctico, un libro que te va a servir para el día a día y además te hablará de una manera más extensa de varias de las cosas que hemos mencionado y demás. Se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana y el autor es Donald Whitney. Disciplinas espirituales para la vida cristiana y el autor es Donald Whitney. A través de su libro lo que busca es que todas esas prácticas tengan un objetivo claro, crecer en santidad, que te disciplines para la piedad. Y yo espero de todo corazón, hermanos, que puedan no solamente escuchar lo que hoy hemos hablado, sino que puedan usarlo y aplicarlo a su vida también. Porque como dije al principio, saber y no hacer no va a cambiar nada en ustedes. El gran problema que tenemos muchos creyentes no es que no sabemos, es que no hacemos. Todos sabemos ser un buen marido, pero no lo hacemos. Todos sabemos ser una buena esposa, pero no lo hacemos. Todos sabemos ser un buen pastor, un buen creyente, un buen hijo, un buen trabajador, un buen jefe, un buen ciudadano, hacer lo que Dios quiere. Sabemos todos la teoría, pero la práctica es lo que nos cuesta. Por eso esa palabra es necesaria. La palabra disciplina. No podemos sentarnos en una hamaca diciendo, no, yo ya sé todo lo que hay que hacer y esperando que un día me aparezca la voluntad, el deseo y las ganas. Hay que ser disciplinados. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad, es decir, la piedad, Timoteo, la santidad, tu fortalecimiento espiritual, tu crecimiento espiritual, tu lucha contra la carne necesita que seas disciplinado.
Así que, amados hermanos, espero que esto les anime a buscar esa disciplina espiritual en estas herramientas, en estos medios, y que Dios nos ayude a todos a crecer progresivamente en santidad, lo que significa crecer progresivamente a la imagen, el carácter del Señor Jesucristo. Vamos a orar y dar gracias al Señor por esto. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de un día más estar en tu presencia y meditar en estos aspectos tan útiles para nuestra vida en santidad, nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a tomar lo que hoy hemos recordado, que no es nuevo para nosotros, seguramente ya lo sabían muchos de mis hermanos, pero Señor, aplicarlo a nuestra vida para que sea útil, para que sirva, para que fortalezca nuestra fe, para que nos ayude a crecer y no dejarlo simplemente en el olvido como información que hemos recibido, pero no llevarlo a la práctica. Que sea útil para nuestra santificación es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, aprovecho para recordarles que si pueden apoyar el vídeo que hoy subí al canal sobre el rapto, sobre ya no pelearé más por el rapto, espero que lo puedan ver, ese vídeo, que puedan apoyarlo con un me gusta, un comentario y compartirlo. Sé que a alguno de ustedes igual no le hace mucha gracia el comentario, sé que sobre el rapto hay distintas posturas, pero espero que entiendan el corazón con el que he grabado ese vídeo y lo puedan compartir con muchas personas, a ver si se acaba ya tanto pleito y pelea con ese asunto, ¿no? Y por otro lado, hermanos, a los que les gustan nuestros sermones y estudios, mañana 2 de la tarde en el canal de YouTube Sana Doctrina y Sana Vida, un mensaje fuerte para el corazón que espero que puedan ver y también compartir con mucha gente, un mensaje titulado Atrapado por tu pecado secreto. Y finalmente, no dejen de darle un me gusta a este vídeo de hoy y compartirlo con más personas, a ver si el lunes tenemos arreglado lo del en vivo y podemos estar nuevamente juntos. Tengan un feliz y bendecido fin de semana y, como siempre, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y recuerden que los amamos en el Señor.